Jóvenes, bienvenidos a su segunda clase del segundo semestre de la materia de Redacción y Ortografía 2. El día de hoy abordaremos el tema de las conjunciones. Veamos. Las conjunciones son nexos y, al igual que las preposiciones, son invariables. Las conjunciones son palabras que se utilizan para unir dos o más partes de una oración. Veamos la clasificación de las conjunciones. Conjunciones copulativas, conjunciones disyuntivas, conjunciones adversativas, conjunciones explicativas, conjunciones distributivas. Veamos de qué tratan las conjunciones copulativas. Son las conjunciones que indican suma y utilizamos para ello las conjunciones y, ni, que. Realizan la función de enlace, sirven para unir dos o más componentes de una oración. Suma el significado de una preposición con otra preposición. Es una suma afirmativa o negativa. Por ejemplo, en nuestra oración, María y Pablo aprobaron el examen. Estamos viendo entonces cómo une dos componentes. En este caso tenemos María, pero la conjunción y indica la suma de una conjunción afirmativa porque ambos ganaron el examen. En nuestro siguiente ejemplo, ni tú ni nadie puede convencerlo. Aquí vemos una suma negativa con la conjunción ni que vemos subrayada. La oración nos indica entonces un enlace de dos componentes, pero en una suma negativa. Nuestro siguiente ejemplo, Carlos está, ríe que ríe. Vemos subrayada nuestra conjunción copulativa que y nos indica que Carlos está riendo, pero no es solo reír, ríe que ríe. Entonces aquí nos está diciendo una suma afirmativa de la función de enlace. Eso es entonces las conjunciones copulativas. Indican la suma de una preposición con otra afirmativa o negativa. Veamos ahora las preposiciones disyuntivas. Las conjunciones disyuntivas son las conjunciones que indican elección. Utiliza las conjunciones o, u. Sirven para unir dos preposiciones o palabras que pueden ser alternativas o excluyentes. Estas son la vocal O y la vocal U. La vocal O se escribe antes de las palabras que comienzan con consonante y la vocal U se escribe antes de las palabras que comiencen con O con HO. Por ejemplo, ¿quieres que vayamos a cenar o prefieres ir al cine primero? Entonces estamos viendo que nos indica elección. Las conjunciones disyuntivas indican elección. Vamos a cenar o vamos al cine primero. Entonces allí vemos subrayada nuestra conjunción o, que va escrita antes de cualquier consonante. Y nuestra imagen dice, o estudias más o no vas a pasar el examen. Entonces nos indica la elección, que si estudia, gana, que si no, no pasa el examen. Nuestro siguiente ejemplo, no sé si decidirme por Andrés u Oscar como delanteros del equipo de fútbol. Entonces aquí nos indica la elección, ¿verdad? O elegimos a Andrés o elegimos a Oscar. Y vemos la conjunción U subrayada antes de una vocal. Entonces, las conjunciones disyuntivas nos indican elección y sirven para unir dos preposiciones que pueden ser alternativas o excluyentes. Nuestro siguiente ejemplo son las conjunciones adversativas, pero aunque sin más que, indican oposición.
Las conjunciones adversativas son oraciones compuestas coordinadas, formadas por oraciones que se oponen o contradicen total o parcialmente. Es un conflicto entre lo positivo con lo negativo. Veamos nuestro ejemplo. Tiene mucho dinero, pero no es feliz. Ahí vemos la oposición. Tiene mucho dinero, esto es afirmativo. Y entonces la oposición es, pero no es feliz. Vemos entonces nuestra conjunción pero, que es la que nos va a indicar la oposición de la oración. Se levantó temprano, sin embargo, llegó tarde. Entonces también estamos viendo acá la oposición o la adversidad de la oración. Se levantó temprano, esto es positivo. Sin embargo, llegó tarde, esto es negativo. Vemos la unión entonces con la conjunción sin. Nuestro siguiente ejemplo, estamos en verano, más hace frío. Entonces, vemos la elección, las conjunciones adversativas. Allí vemos la conjunción más, que es la que nos muestra la oposición, que en verano sabemos que hace calor, pero ¿cómo es posible que haga frío? Entonces ahí vemos una oposición de lo positivo con lo negativo, pero no es total. En este caso sería una oposición parcial. Nuestro siguiente ejemplo, es importante estudiar aunque no sea divertido. Vemos subrayada nuestra conjunción aunque y vemos la oposición, que es importante estudiar aunque no sea divertido. Entonces vemos la oposición parcial. Es un conflicto entre lo positivo con lo negativo. Ahora veamos las conjunciones explicativas. Son las conjunciones es más, o sea, esto es, mejor dicho, que denotan aclaración. Son nexos que se utilizan para unir una oración o proposición con otra que explica o aclara. Cuando una oración tiene conjunciones explicativas, forma una oración compuesta. Esto quiere decir que tiene más de un predicado. Por ejemplo, en la oración, este lugar está completamente deshabitado. Es más, no hay ni un mueble en él. Aquí vemos nuestra conjunción es más, que es la que explica o nos aclara que no hay ni un mueble en el lugar que está completamente deshabitado. Nuestra siguiente oración, me siento agotadísimo, o sea, cansado en extremo. Vemos subrayada nuestra conjunción o sea, que es la que nos está denotando la aclaración, es la que nos explica que nos sentimos agotadísimos, que eso quiere decir cansado en extremo. Entonces nos explica y nos aclara la situación. Nuestra siguiente oración, Alejandra no tiene sentido de la moda. Esto es, nunca sabe cómo combinar su ropa. Aquí vemos subrayada entonces nuestra conjunción esto es, que es la conjunción que nos explica, que nos está aclarando que Alejandra no tiene sentido de la moda, porque nunca sabe cómo combinar su ropa. Esto es, nunca sabe cómo combinar su ropa. Aquí nos explica, nos aclara. Y nuestra siguiente oración, no seas tan mente cerrada, mejor dicho, tan anticuada. Nuestra conjunción subrayada, mejor dicho, aquí nos está aclarando, nos explica que si una persona es de mente cerrada, es una persona anticuada, según la oración. Entonces nos explica con la conjunción mejor dicho, nos explica o nos aclara. Ahora veamos las conjunciones distributivas. Son las conjunciones ya, ya, uno, otro, este, aquel, bien, bien, sea, sea.
que indican acciones alternas, o sea, combina o clasifica dos o más acciones sucesivamente. Es una conjunción que relaciona oraciones repitiéndose correlativamente al principio de cada una de ellas. Por ejemplo, uno estudia mientras el otro duerme. Aquí vemos una acción alterna. Es una combinación, mientras que uno está estudiando, el otro está durmiendo. Es una distribución de acciones. Nuestro siguiente ejemplo, este sillón es más cómodo que aquel. Estamos hablando de las conjunciones este, aquel, que nos están indicando acciones alternas, clasificadas. Este sillón es más cómodo que aquel. Nuestra siguiente oración, aquí no hay amor, allá tampoco. Entonces está distribuyendo acciones, porque la oración dice aquí no hay amor, allá tampoco. Vemos subrayadas nuestras conjunciones aquí, allá. Nuestra siguiente oración, ya vienen las vacaciones, ya viene la diversión. Estamos viendo una conjunción que relaciona acciones repitiéndose correlativamente, ¿verdad? En este caso, ya. Ya vienen las vacaciones, ya viene la diversión. Entonces combina, clasifica acciones. Nuestra siguiente oración, si bien te va, bien te sentirás. Esto quiere decir que si tú te sientes bien, que si tú estás bien, te sentirás de la misma manera. Las conjunciones distributivas entonces nos indican acciones que combinan, que clasifican, que alternan una acción. Nuestra siguiente oración, sea bueno, sea malo, no lo quiero para mí. Aquí vemos la repetición de sea. La conjunción sea está denotando acciones alternas, ¿verdad? Combinadas. Entonces, las conjunciones distributivas son las conjunciones que indican acciones alternas, que combina, que clasifica dos o más acciones. Bien, jóvenes, la tarea para ustedes. Debe pegar en su cuaderno párrafos de revistas o periódicos e identifique las conjunciones que vimos y aprendimos en esta clase. Entregan tarea el 19 de septiembre. Envíe por WhatsApp. No se le olvide, por favor, anotar todos sus datos. Jóvenes, cuídense mucho, que Dios me los bendiga y hasta la siguiente clase. Quedo a la orden de cada uno de ustedes con sus dudas.